Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra video aula número 35 en donde trataremos el método de estabilización de semigrupos. Vamos a comenzar haciendo un énfasis en la holomorfía del operador resolvente. Esto significa de que el operador resolvente no solamente es un operador continuo respecto a la variable lambda, sino también es holomorfa, o sea, ella es infinitamente diferenciable y admite un desarrollo a través de unas series de potencias o las series de Taylor. Posteriormente vamos a ver la observabilidad del sistema resolvente. O sea, nosotros vimos la observabilidad para el caso del problema de evolución. Ahora vamos a ver la observabilidad para el sistema resolvente y así poder llegar a la limitación del operador resolvente, que es una de las hipótesis del teorema de Proust. Posteriormente vamos a ver las aplicaciones del teorema de Proust para la ecuación de ondas con disipación localizada friccional. Haremos nuestro esquema. El teorema de Proust es el punto central de esta exposición y recordemos que para el teorema de Proust necesitamos tres hipótesis. La primera es de que el semigrupo sea un semigrupo de contracciones. La segunda es de que el eje imaginario esté metido dentro del conjunto resolvente del generador infinitesimal. Y finalmente de que el operador resolvente sea uniformemente limitado para todo elemento del eje imaginario. Nosotros vamos a tratar en esta vez un ejemplo sobre sistemas localizados. Y este ejemplo de sistemas localizados necesita mucho de la observabilidad, porque es con la observabilidad que podemos pasar las estimaciones que nosotros tenemos sobre un pequeño intervalo para todo el resto del material. Vamos también aquí a introducir la holomorfía. Vamos a demostrar de que el operador resolvente es un operador holomorfo, o sea, analítico. Ella admite un desarrollo en series de potencias que son convergentes. Muy bien, y esta principal propiedad es de que ella va a ser una función continua, por tanto lleva limitados en limitados. Y para obtener una limitación sobre todo el eje imaginario, bastará encontrar una limitación para valores grandes de n, a partir de cierto n hasta el infinito, porque en el intervalo que va de n hasta menos n, por ser una función continua, ella ya es limitada. Y con estos resultados, observen, nosotros vamos a obtener finalmente nuestra conclusión de que el semigrupo es exponencialmente estable. Entonces, esta línea de raciocinio la vamos a eh, distribuir de la siguiente forma. Vamos a hacer todo nuestro objetivo, demostrar o llegar a las hipótesis del teorema de Proust, y de ahí vamos a tratar los sistemas localizados. Observe de que los sistemas localizados y la observabilidad son cosas que deben de ser equivalentes. O sea, si yo tengo la observabilidad, entonces yo tengo la limitación para los sistemas localizados, o sea, con disipación localizada y viceversa. También es importante la holomorfía y ahora vamos a ver un teorema en donde vamos a recordar el teorema de Proust que nos establece la estabilidad exponencial. Este teorema, como sabemos, nos dice lo siguiente: si S es un semigrupo de contracciones definido sobre un espacio de fase, un espacio de Hilbert, es exponencialmente estable si solo si el eje imaginario está metido en el resolvente y el operador resolvente sobre el eje imaginario es uniformemente limitado. Para probar la estabilidad exponencial necesitamos de estas dos últimas cosas. La primera es de que el eje imaginario esté metido en el resolvente y para esto para mostrar de que el eje está metido en el resolvente, nosotros debemos de verificar de que todo el eje imaginario, o sea, esa parte verde que vemos ahí, esté metida dentro del resolvente. Por el teorema
de Healy y Yoshida, nosotros sabemos de que la parte del plano complejo con parte real positiva, todo debe de estar metido dentro del resolvente. O sea, esa parte verde que vemos dentro del dibujo corresponde a todos los elementos del resolvente, lo que no quiere decir que en el lado izquierdo no existan elementos, existen, pero no son, o sea, existen, pero también están en conjunto con los elementos del espectro. Muy bien, ningún elemento del espectro debe de estar contenido en el eje imaginario o a la derecha. Eso es el punto, eso es lo que nos da la estabilización. Y en el caso en que el dominio de A esté compactamente inmerso sobre el espacio de fase, el espectro de A está formado solamente por autovalores. En este caso, bastará probar para mostrar de que el eje imaginario está metido en el conjunto resolvente, bastará probar que no existen autovalores imaginarios. La otra hipótesis es que el operador resolvente se encuentre uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. Y para esto, evidentemente, usamos el sistema resolvente. Lo que se trata es encontrar cuánto la limitación de U en términos de F. Entonces, usando, por ejemplo, si nosotros demostramos esta desigualdad anterior, usando de que U se expresa como el resolvente aplicado en F, esto nos implicará de que el operador resolvente es uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. Muy bien, esta desigualdad entonces es el punto clave, mostrar de que la solución de la ecuación resolvente en la norma del espacio de fase está limitada por la función f también en la norma del espacio de fase h. Muy bien, observemos que el resolvente es una función holomorfa. Para mostrar que este resolvente es una función holomorfa, lo que nos bastará es mostrar que esta función es diferenciable en el sentido complejo. Y para esto tomamos esta diferencia, o sea, lambda y mu. Tomamos el valor de resolvente en lambda menos el valor de resolvente en mu y la podemos factorizar de esta forma. Observemos de que en el último corchete tenemos A con signo positivo y A con signo negativo y por tanto el segundo miembro puede ser escrito de esta forma. Pasamos la diferencia lambda menos mu para el primer miembro y tomamos límite. Observe de que cuando lambda converge para u, el valor del segundo miembro se aproxima a menos mu veces la identidad menos a elevado a la menos 2. Muy bien, y este valor es el valor de la derivada compleja, o sea, la derivada con relación a mu del operador resolvente mu identidad menos a la menos 1 es igual a menos mu identidad menos a la menos 1. Observe de que esta es una completa analogía. Si ustedes considerasen a un número complejo, por ejemplo, el valor de la derivada compleja sería exactamente la misma. En particular, tenemos de que el operador resolvente es un operador continuo con relación a lambda. Luego, lambda a la menos 1, el operador resolvente, lleva limitados en limitados. Entonces, el problema de la hipótesis de Proust consiste en mostrar de que el operador resolvente es uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario, desde menos infinito hasta más infinito. Pero como ahora sabemos que este operador es continuo con relación a lambda, o sea, lleva limitados en limitados, para un valor de n suficientemente grande, desde menos n hasta n, él está limitado. Entonces tomamos un n grande y lo que debemos de demostrar es de que el resolvente continúa siendo limitado desde n hasta más infinito y desde menos n hasta menos infinito. Y eso concluirá la prueba de la segunda hipótesis del teorema de Proust. ¿Correcto? Entonces es eso exactamente para mostrar que el operador resolvente es limitado sobre todo el eje imaginario. Basta demostrar de que es limitado para valores de lambda suficientemente grandes. Muy bien, vamos ahora a ver la ecuación de ondas con disipación localizada. La ecuación de ondas con disipación localizada
ella es dada a través de este modelo, en donde tenemos de que el efecto disipativo o la fricción definida por el operador beta está concentrada apenas en una parte del intervalo L0, L1. En la figura, este subintervalo aparece de una cantidad relativamente grande, pero esto lo hemos hecho apenas para poder entender bien el gráfico. En realidad, esta región puede ser bastante pequeña, y observe de que la posición no nos interesa, puede estar en la parte central, en la parte trasera, en la parte final, y el resultado debe de ser el mismo. Inclusive los problemas de diseño óptimo, ella busca cuál es la mejor posición que debemos de colocar el efecto disipativo para que la estabilización suceda de la forma más rápida posible. Aplicaremos entonces estos resultados a la ecuación de ondas con disipación friccional, donde este beta está definido ahí encima en azul y solamente es positivo en una pequeña parte del intervalo. Colocaremos a esto condiciones iniciales en el espacio de fase y las condiciones de Dirichlet. Muy bien, denotemos entonces la energía puntual. Aquí esto ya es el preámbulo de la observabilidad. Hablamos de la energía puntual, estamos con el punto de partida de la observabilidad y tomamos un intervalo cualquiera, o sea, no necesariamente de L0 a L, un subintervalo cualquiera del intervalo 0L. Definimos la energía puntual como siendo un medio de la energía cinética más un medio de la energía potencial elástica, de tal forma de que la energía total pasa a ser la integral desde 0 hasta L de la energía puntual. El teorema de la observabilidad está descrito de la siguiente forma. La solución de la ecuación resolvente asociada a la ecuación de ondas, que es esa de ahí, verifica que el valor absoluto de B menos A, la energía puntual en A o en B, como vamos a ver posteriormente, menos la integral de A hasta B de la energía integrada, es menor o igual que una constante, norma de U, norma de F, más un cuarto la integral desde A hasta B de la energía puntual. Muy bien, entonces, fíjense si en el valor absoluto nosotros tenemos una diferencia, que es la diferencia entre la energía puntual calculada en el punto A y la energía integrada. Y observe que el segundo miembro es una limitación. Por tanto, nos está diciendo de que si nosotros tenemos la integral de la energía puntual limitada, entonces mi energía puntual va a estar limitada en el punto A. Si tengo yo la energía puntual limitada en punto A, entonces la integral de mi energía puntual va a estar limitada por el mismo segundo miembro. ¿Correcto? Entonces, este es el resultado de observabilidad que nosotros vamos a aplicar para poder demostrar que la ecuación de ondas con disipación friccional localizada en un pequeño subintervalo es exponencialmente estable. Muy bien, hablemos un poco sobre la observabilidad. ¿Qué significa la observabilidad? La observabilidad significa lo siguiente: si la energía integrada está limitada en un intervalo AB, o sea, la integral de A hasta B de la energía puntual está limitada, entonces la energía puntual está limitada en A y está limitada en B. Y recíprocamente, si la energía puntual está limitada en A, entonces la energía integrada está limitada en todo intervalo donde A pertenezca. Gráficamente tenemos lo siguiente: si nosotros tenemos nuestro mecanismo disipativo concentrado en el subintervalo L0 a L1, entonces observe, si nosotros tenemos en esta región L0, L1, nuestra integral limitada, la integral de la energía limitada por una función G, entonces la energía puntual en el punto L0, la energía puntual va a estar limitada también por una misma G, ¿no? Y en L1 también análogamente, en los dos puntos ella va a estar limitada por una constante G, inclusive en todos los puntos internos, ¿correcto? Nosotros ahora, recíprocamente, supongamos ahora que tengamos apenas una limitación puntual. Por ejemplo, si la energía puntual está limitada en X
igual a A, entonces la energía integrada está limitada en todo intervalo donde A pertenezca. Por ejemplo, observemos de que si nosotros tenemos la energía puntual limitada en L0, ¿no? Por esa expresión, una expresión C, entonces yo voy a tener toda mi energía integrada limitada en el intervalo que contiene L0. Por ejemplo, el intervalo de la izquierda. Si yo tengo, por ejemplo, en L1, yo voy a tener, si mi energía puntual está limitada en L1, de forma completamente análoga, voy a tener de que mi energía integrada va a estar limitada desde L1 hasta L. Esa es la gran eh, ventaja que tenemos al usar la observabilidad. Nos basta de que la energía puntual esté limitada en un punto para que ella esté limitada en cualquier intervalo donde ese punto pertenezca. Muy bien, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que si nosotros tenemos la energía puntual limitada en L0, entonces la energía de 0 a L0 va a estar limitada. Si tenemos la energía puntual limitada en L1, entonces la integral de L1 hasta L de la energía también va a ser limitada. Muy bien, este es el teorema que nosotros vamos a utilizar para demostrar la estabilidad exponencial de la ecuación de ondas con disipación friccional localizada en un pequeño subintervalo del dominio 0L. Muy bien, vamos a demostrar entonces el teorema. Para facilitar, vamos a repetir el enunciado aquí. Y vamos a demostrar que este teorema se va. Recordemos de que la energía puntual está definida por un medio de la energía cinética más un medio de la energía potencial elástica denotada por Ux al cuadrado. Muy bien, recordemos entonces que A es un operador disipativo. El operador A asociado a la ecuación de ondas es dada por esa expresión, ya la hemos calculado varias veces usando la teoría de semigrupos. Y vamos a ver ahora cómo es que esto realmente es disipativo en el sentido de los espacios de Hilbert. Nosotros tomamos el producto interno de U con A de U, entonces esto va a ser producto interno de esos dos vectores columnas. Observemos de que las primeras componentes están en H1 y el producto interno en H1 es norma de la derivada de U multiplicado por la derivada de Vx. Y las segundas componentes simplemente es el producto en L2. Muy bien, después de hacer el producto en L2 y tomar integración por partes, encontramos esta misma expresión y por tanto observamos que tenemos que esto va a ser igual a la integral de Ux, Vx, menos la integral, ¿no?, de Vx, Ux con Ux conjugado menos beta v al cuadrado. Muy bien, y observando de que la parte real, si nosotros tomamos la parte real de el producto interno de U con A de U, encontramos de que esa parte, los dos primeros términos se cancelan, pues la parte real de z menos z conjugado es igual a 0. Entonces nosotros tenemos una estructura de esa forma, los dos primeros términos, y encontramos simplemente que esa expresión se nos anula. Por tanto, los dos primeros términos se nos anulan. Y entonces esta identidad nos da menos beta v al cuadrado. Por tanto, nosotros tenemos de que la parte real del producto interno de U con A de U es igual a menos la integral de L0 hasta L de beta b al cuadrado. Esta es una relación extremadamente importante que la vamos a utilizar mucho en lo que viene. Y por tanto vamos a darle un destaque coloreando vamos a colorir un poco esa relación. Recordemos que la ecuación resolvente, ¿no?, usando el producto interno, nosotros tenemos lo siguiente: multiplicamos toda esa ecuación resolvente por U y vamos a obtener simplemente de que la integral de L a 0 de beta v al cuadrado va a ser igual al real del producto interno de U con F.
Y esto utilizando las desigualdades de Cauchy-Schwarz me da norma de U, norma de F en el espacio de fase. Fíjense, la ecuación resolvente en términos de sus componentes puede ser escrita de la siguiente forma. I lambda b menos a igual a una f y lambda b menos uxx más beta v igual a g. Vamos a trabajar con la segunda ecuación y a esta segunda ecuación la vamos a multiplicar por q veces el conjugado de ux. De esta forma obtenemos esta relación. A cada uno de los términos de la ecuación le multiplicamos por q conjugado de ux y después la integramos sobre el intervalo a, b. Y ahí obtenemos esta relación. Observe que la primera integral, ella puede ser escrita como siendo menos q, v y lambda ux conjugado. Observe que el término y lambda, que es una parte imaginaria, la hemos introducido dentro del conjugado y es por este motivo que aparece el signo menos delante de la integral. En el otro término, en esta segunda matriz, aquí podemos formar la derivada de ux al cuadrado. Entonces esto nos da mitad de la integral de q veces la derivada de con relación a x de ux al cuadrado. Esto es después de tomar la parte real. Y finalmente observen que la última, el segundo miembro, es simplemente una función f, que es una componente de la f mayúscula, multiplicado por ux, que es una componente de la norma de ux, ¿correcto? Y entonces esta última cosa nada más es de que la norma de u mayorada por la norma de u y la norma de f. Vamos a sustituir estos valores y ahí entonces obtenemos esta nueva ecuación que la vamos a trabajar más para poder llegar a la identidad de la observabilidad. Observe que este primer miembro ahora, utilizando la primera ecuación resolvente, la podemos escribir como siendo menos un medio de q derivada de v al cuadrado menos un medio de qv fx. Esto es porque hemos usado la primera componente de la ecuación resolvente. Muy bien. Seguimos trabajando con esto y así obtenemos, sustituyendo estos valores, que observe que hemos formado menos un medio derivada de b al cuadrado y ya nosotros tenemos también menos un medio derivada de ux al cuadrado. Entonces juntamos y ponemos q en factor común y obtenemos la derivada de la energía puntual. O sea, ya tenemos los dos términos de la energía puntual, la energía cinética y la energía potencial elástica, las vamos a colocar todos en el primer miembro. Y los términos que dependen de F los vamos a colocar en el segundo miembro. O sea, el tercer sumando de la ecuación anterior también lo vamos a pasar para el primer miembro con signo negativo. Observemos de que este último término se puede mayorar de la siguiente forma. Esto va a ser menor o igual que una constante, la integral de a hasta b de beta b al cuadrado, más un octavo de ux al cuadrado. Y los otros dos sumandos de esas integrales se mayoran simplemente porque observen, una es g, que es una componente de la f mayúscula, y la u, que es una componente de la u mayúscula. Entonces, cada uno de estos integrales se mayora por una constante norma de u, norma de f. Entonces, si nosotros tomamos valor absoluto, vamos a encontrar de que el valor absoluto de la integral de q derivada de la energía puntual se mayora por una constante veces beta, la integral de a hasta b de b al cuadrado, más un octavo de la integral de a hasta b de ux, más una constante norma de u norma de f, como la hemos puesto ahí. Ahora, esta primera parte nosotros ya sabemos que es justamente menor o igual que la norma de u, la norma de f. Recuerden que ese es el cuadrado colorido que nosotros lo destacamos en los slides anteriores. Aquí lo estamos usando y ahí entonces ya tenemos una constante veces norma de u, norma del f. Entonces, ahí sustituyendo esto en esta expresión y recordando de que la energía puntual
es un medio de ux al cuadrado, entonces obtenemos finalmente que el valor absoluto de esa relación es menor o igual que un cuarto la integral de A hasta B de la energía puntual más una constante norma de U, norma de F, que era exactamente lo que nosotros queríamos demostrar. O sea, esta última desigualdad demuestra la observabilidad que nosotros habíamos enunciado en unos slides anteriores. Muy bien, ahora entonces vamos a trabajar con la ecuación de ondas. Vamos a ver este segundo ejemplo de la ecuación de ondas con disipación friccional localizada. Mostraremos de que la solución de este problema, de esta ecuación, con datos iniciales dadas de esa forma y verificando la condición de Dirichlet, decae exponencialmente para cero. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es usar el teorema de Proust para el espacio de Hilbert o el espacio de fase H01 de 0L a L2 al cuadrado de 0L. Y recordemos de que el operador A, en este caso, A de U, está definido por ese vector columna. Y recordemos de que la integral de L0 hasta L de beta V al cuadrado está mayorado por la norma de U, norma de F. Esa era la desigualdad que nosotros destacamos dándole unos colores anteriormente. Muy bien, vamos a probar entonces la primera parte de la hipótesis, que es el eje imaginario está metido en resolvente, y la segunda parte de que el operador resolvente está uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. Muy bien, entonces comenzamos con la primera parte de la limitación, que de la inclusión del eje imaginario en el conjunto resolvente. Probaremos que no existen autovalores imaginarios. Eso entonces va a demostrar de que todos los elementos del eje imaginario están metidos en el resolvente. De donde tenemos que, si esto es verdad, de que esta integral debe de ser cero. ¿Por qué que esta integral es cero? Miren, recordemos de que ese marco colorido nos decía de que la norma de b al cuadrado es menor o igual que una constante norma de u, norma de la f. En este caso estamos asumiendo de que la f es igual a 0. Entonces, si f es igual a 0, me queda que la integral de beta al cuadrado, de beta v al cuadrado debe de ser 0 y por tanto el v debe de ser 0. Razonemos por el absurdo. Supongamos de que exista entonces un elemento a u diferente de 0, de tal forma que verifique la ecuación resolvente con f igual a 0. O sea, este vector u sea un autovector. Ahí entonces, como el v ya es 0, entonces automáticamente concluimos que el u debe de ser 0 y por tanto el operador resolvente debe de dar idénticamente nulo. Y esto es una contradicción. Esto de aquí sale por causa de que cuando comenzamos el problema de valor inicial en L0, u en L0 y la derivada de u en L0 se van a anular. Por tanto, la solución del sistema de EDO debe de ser idénticamente nula. O sea, va a ser 0 desde L0 hasta 0, que es el problema retrógrado. Si tomamos en L1 el problema de L1 hasta L0, como en L1 se anula, entonces el problema va a tener 0 y entonces U se anula sobre todo el intervalo 0L. Y esta contradicción nos lleva a que el eje imaginario está incluido en el conjunto resolvente del operador A. Muy bien, vamos ahora a ver la estimación del operador resolvente. Usando la ecuación resolvente, observen, I lambda U menos A de U igual a F con F igual a ese vector columna, en términos de las componentes obtenemos esta expresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con la segunda ecuación resolvente. Observe que la primera ecuación resolvente es lambda I menos V igual a F. La segunda es la I lambda V menos UXX más BB
beta B igual a G. Esa va a ser la segunda ecuación resolvente. Entonces vamos a trabajar con esta segunda ecuación resolvente y la vamos a multiplicar por el conjugado de U. Así obtenemos esta relación y la integramos desde L0 hasta L y obtenemos esa relación. Observe de que aparece un término puntual. Este término puntual viene por causa de haber usado la integración por partes, ¿correcto? Como U en L0 y UX en L0 no se anulan, entonces esos elementos se quedan ahí. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es estimar cada uno de estos términos. Para estimar este primer término vamos a utilizar la primera ecuación del sistema resolvente. Y ahí entonces, fíjense, inserimos la parte imaginaria dentro del conjugado y por tanto cambia de signo. Vamos a observar la tercera, el cuarto integral. Ahí vamos a aplicar, ahí sí aplicamos la primera ecuación resolvente y obtenemos esta expresión beta y lambda u menos f igual multiplicado por el conjugado de u. Muy bien, sustituimos esto dentro de la ecuación y la nueva ecuación que aparece es esta expresión. Muy bien, vamos a trabajar nuevamente el primer término. Este primer término vamos a utilizar la primera ecuación del sistema resolvente y obtenemos esa diferencia, menos b al cuadrado menos la integral de L0 a L de b por f. En la última expresión, observen, tenemos beta y lambda integral de L0 hasta L de U al cuadrado menos beta L0 hasta L de F U barra. Muy bien, entonces con estas dos relaciones vamos a sustituir estas expresiones en una nueva ecuación y obtenemos que la integral de L0 hasta L de la norma de Ux al cuadrado más y lambda, la integral de L0 hasta L de beta U al cuadrado es igual a ese R, donde este R pasa a ser los términos definidos a seguir. Observemos de que esta otra integral, está dada por esta integral está dada por aquella ecuación que nosotros habíamos colorido y que es mayorada por una constante norma de U, norma de F. Y el R que estábamos haciendo alusión es igual a esas expresiones. Observe que el R tiene una característica particular. Todos los elementos son una componente de la F multiplicado por una componente de la U mayúscula. F por U mayúscula. Por tanto, nosotros vamos a tener de que esta R es mayorada por una constante norma de U, norma de F, en el espacio de fase. Así podemos escribir de que la integral del 0 a L de Ux al cuadrado está mayorada por una constante norma de U, norma de F, más el término puntual, más el valor absoluto de los productos de estos términos puntuales. Entonces, nuestra tarea es ahora estimar este producto de términos puntuales. Entonces, para esto, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar y dividir por I lambda. Entonces, esto no altera en nada la expresión y sin embargo ya tenemos esta relación ahí. Ahí observe que aparece I lambda U usando la primera ecuación del sistema resolvente, la podemos sustituir por esa expresión, por V más una F, calculadas ambas en el punto L0. Y ahí observe que nosotros tenemos U de X en L0 y V en L0, que son justamente los términos de la energía puntual que nosotros hemos definido. Entonces, tomando valor absoluto, esto va a ser menor o igual que 2 dividido por el valor absoluto de lambda multiplicado por la energía puntual en L0 más 2 sobre lambda la función f de L elevado al cuadrado. O sea, hemos aplicado la desigualdad de Young. Pero este último término se mayora por la norma de la f.
Muy bien, entonces con estas dos expresiones nosotros ya tenemos la limitación desde L0 hasta L y los términos puntuales están limitadas de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un L suficientemente grande de tal manera de que el término puntual se mayore por epsilon, la energía puntual en L0, más una constante veces la norma de F. Observe de que esa F ya no necesitamos de que sea grande ni pequeña, en realidad es pequeña, pero no nos interesa porque ya es la norma de la F propiamente dicha. Entonces, recordando de que nosotros teníamos de que la integral de L0 a L de la V al cuadrado estaba limitada por esa expresión, entonces la suma de la energía cinética con la energía potencial elástica está limitada por esas dos expresiones, ¿correcto? Y ahora observemos de que estos términos que están aquí van a ser los términos de una g. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo que mi integral localizada, la integral desde L0 hasta L, está mayorada por una constante, por un valor g. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar la observabilidad. Mi integral está limitada desde L0 hasta L por una constante G. La integral de mi energía puntual está limitada por G. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo llego? Llego a la conclusión de que mi energía puntual va a estar limitada por la integral o por la misma G que nosotros teníamos ahí. Observe de que ahora aquí aparece ya el motivo por el cual hemos tomado un epsilon pequeño al lado de la energía puntual en L0 en el segundo miembro, porque pasamos entonces este segundo término, este segundo sumando al primer miembro, y lo tomamos epsilon de tal manera que es menor que 1, de tal manera que ahí obtenemos una diferencia positiva. Y en conclusión, que la energía puntual en L0 está limitada por una constante, norma de U, norma de F, más una constante F al cuadrado. Entonces ahí nosotros tenemos, usando nuevamente la observabilidad, o sea, acordémonos que ya ahora tenemos la energía puntual, por tanto vamos a tener la integral de la energía puntual limitada en cualquier intervalo donde pertenezca L0. Entonces, usando nuevamente la observabilidad, encontramos que la integral desde 0 hasta L0, que contiene L0, de la energía puntual integrada es menor o igual que una constante veces la energía puntual más una constante norma de U, norma de F, más F al cuadrado. Muy bien, y con esto tenemos esta desigualdad que es menor o igual, ¿no? Eliminamos, ya sabemos de que la energía puntual en L0 está dominada por esta expresión, por tanto toda la integral desde 0 hasta L0 está limitada por una constante norma de U, norma de F, la norma de F elevado al cuadrado. Recordemos de que la norma de U en el espacio de fase es igual a la integral de 0 a L de V al cuadrado más UX al cuadrado, pero nosotros ya tenemos que la integral de 0 hasta L0 está limitada por esa expresión y la integral de L0 a L, que era ese cuadradito colorido que nosotros habíamos señalado anteriormente, también está limitada por la norma de U, norma de la F. Entonces, toda mi energía va a estar limitada por eso y ahí entonces eliminamos, cortamos, aplicamos la desigualdad de Young y pasamos con una constante pequeña, la U al cuadrado del otro miembro, y obtenemos finalmente que la norma de U es menor o igual a una constante norma de la F. Y esto era suficiente para poder demostrar de que la norma uniforme del operador resolvente está limitado, de donde sigue el decaimiento exponencial. Muy bien, jóvenes, llegamos a nuestro resumen y conclusiones de esta videoaula número 35. Nosotros vimos la estabilización exponencial a través de semigrupos y recordamos que el operador resolvente es un operador holomorfo, esto es infinitamente diferenciable y admite un desarrollo a través de series de potencia de Taylor. Esta propiedad es muy importante para usarla en la hipótesis de Proust, porque en lugar de
mostrar la limitación uniforme sobre todo el eje imaginario, solamente necesitamos demostrar para valores grandes, o sea, demostrar de que a partir de un cierto n hasta el infinito o de menos n hasta el menos infinito, el operador resolvente permanece limitado. Esta es una propiedad que nos facilita mucho y que la podemos usar convenientemente para poder llegar a nuestras desigualdades. También vimos la propiedad de observabilidad del sistema resolvente. Nosotros habíamos visto en otro video la observabilidad para la ecuación de ondas, o sea, el problema de evolución. Ahora hemos visto la demostración de la observabilidad para el sistema resolvente. Finalmente, aplicamos el teorema de Proust para poder mostrar la estabilidad exponencial de la ecuación de ondas con disipación friccional localizada. Muy bien, ahora lo próximo video lo que vamos a hacer es demostrar el teorema de Proust y vamos a comenzar con la localización o efectos disipativos localizados para vigas de Euler-Bernoulli y vigas de Timochenko.